Avi Loeb revela nuevo descubrimiento sobre 3I Atlas, demasiado rápido para ser un cometa. Cuando el objeto interestelar 3I Atlas fue detectado por los telescopios en Hawái, nadie imaginó que terminaría desafiando las leyes conocidas del movimiento celeste. Lo que parecía ser solo otro cometa se convirtió en un rompecabezas cósmico. Su velocidad era tan alta que ni la gravedad del Sol podía retenerlo. Y fue entonces cuando Avi Loeb, el astrofísico de Harvard conocido por analizar lo que otros evitan, hizo una declaración que sacudió a la comunidad científica. Esto no se comporta como un cometa, es demasiado rápido. Desde ese momento, los observatorios del mundo comenzaron a seguir cada paso del 3I Atlas. Su trayectoria hiperbólica confirmaba que venía de fuera del sistema solar, pero algo en su brillo, su composición y su aceleración no coincidía con ningún modelo conocido. Los cálculos mostraban un impulso adicional, como si algo invisible lo empujara. No era viento solar, ni eyección de gas, ni interacción gravitacional. Era algo que aún nadie podía explicar. Loeb no afirmó tener la respuesta, pero sí una advertencia. Cuando algo rompe nuestras expectativas, debemos mirar con más cuidado. Así comenzó una de las investigaciones más intrigantes del año. ¿Qué impulsa realmente al 3I Atlas? ¿Qué tipo de objeto puede atravesar el sistema solar a esa velocidad sin desintegrarse? ¿Estamos presenciando un fenómeno natural extremo o algo completamente nuevo en la historia de la astronomía? Si te apasiona el misterio del cosmos, este video te va a dejar sin aliento. Hoy hablaremos de la nueva investigación de Avi Loeb, el científico que puso en duda todo lo que creíamos saber sobre los visitantes interestelares. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte de México, de Latinoamérica o del mundo estás viendo este video? Y no olvides dejar tu like, porque lo que estás por descubrir merece toda tu atención. El 3I Atlas fue identificado a comienzos de 2025 y, desde entonces, su comportamiento ha confundido a los astrónomos. Se mueve tan rápido que ni siquiera los cometas más energéticos del sistema solar pueden compararse. Su forma alargada y su brillo cambiante lo hacen parecer una mezcla entre asteroide y cometa, pero su aceleración no tiene explicación. Lo que más intriga a los científicos es que parece ganar velocidad sin una causa aparente. Los datos de los telescopios Atlas y Pan-STARRS muestran que algo está alterando su movimiento. Y aunque la comunidad científica busca explicaciones convencionales, como eyecciones de gas o desintegración superficial, ninguna encaja del todo. En este video exploraremos paso a paso lo que hace del 3I Atlas uno de los objetos más enigmáticos observados hasta ahora y cómo las declaraciones de Avi Loeb abrieron un debate que podría redefinir nuestra comprensión del espacio interestelar. Cuando el sistema de detección Atlas, instalado en Hawái, registró una nueva señal de movimiento en el cielo a principios de 2025. Los astrónomos creyeron que se trataba de otro cometa más en su ronda solar. Pero apenas se trazó la primera órbita, algo llamó poderosamente la atención. El objeto no seguía las curvas elípticas típicas de los cuerpos ligados al Sol. Su trayectoria era abierta, hiperbólica, y su velocidad superaba por mucho los límites de un cometa común. Así nació el nombre que lo distinguiría para siempre. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás detectado. Los datos iniciales mostraban una magnitud que cambiaba de forma irregular, lo cual indicaba una estructura alargada o una rotación compleja. A medida que el objeto avanzaba, los telescopios captaron un brillo verde pálido, posiblemente producido por carbono diatómico, una firma espectral frecuente en cometas. Sin embargo, el patrón de brillo y la manera en que reflejaba la luz del Sol no coincidían con lo esperado. Los equipos de observación comenzaron a notar que 3I Atlas no solo se movía más rápido de lo normal, sino que lo hacía con una precisión orbital que desafiaba los modelos de proyección más refinados. Los cálculos iniciales, confirmados por el Minor Planet Center y la NASA, situaban su velocidad relativa al Sol por encima de los 45 kilómetros por segundo. Esa cifra, aunque extraordinaria, aún podía explicarse dentro del rango interestelar.
Pero lo que provocó la atención de Avi Loeb fue la ligera aceleración no gravitacional registrada durante su aproximación al perihelio. Este tipo de empuje adicional se observa a veces en cometas activos, cuando el gas expulsado por el calor solar altera su trayectoria. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, la intensidad y dirección de esa aceleración no coincidían con la de un cometa común. Los observatorios Pan-STARRS y el Very Large Telescope confirmaron que no existía una coma visible suficientemente densa para justificar esa fuerza. Tampoco se detectó una emisión clara de vapor de agua o dióxido de carbono, elementos clave en la actividad cometaria. En otras palabras, el objeto mostraba señales contradictorias. Se comportaba parcialmente como un cometa, pero sin liberar el material que caracteriza a un cometa. Loeb, al revisar los datos del Centro Harvard-Smithsonian, enfatizó que este tipo de anomalías merecen una investigación más profunda, no porque sean misteriosas, sino porque revelan que aún hay mecanismos físicos poco comprendidos en los objetos interestelares. A medida que el 3I Atlas se acercaba al Sol, los telescopios del hemisferio sur captaron una ligera variación en su eje de rotación. Los cambios en la luz reflejada sugerían que la superficie no era uniforme. Algunas zonas parecían altamente reflectivas, mientras otras absorbían la radiación. Esto indicaba una composición heterogénea, posiblemente mezclas de silicatos, metales y compuestos orgánicos complejos, formados en un entorno distinto al del sistema solar. Loeb explicó que esta diversidad de materiales podía ofrecer pistas sobre el lugar donde se originó el objeto, quizá una región externa de otro sistema estelar. El hecho de que el 3I Atlas mantuviera una trayectoria limpia y estable, sin fragmentarse pese al aumento de temperatura cerca del Sol, sorprendió a los investigadores. Los cometas convencionales suelen desintegrarse al alcanzar esas condiciones extremas, pero este objeto no mostró signos de ruptura significativa. Su integridad estructural, sumada a su velocidad y composición, indicaba un nivel de densidad mayor al promedio. Esa conclusión reforzó el interés de múltiples agencias, incluyendo la ESA y la NASA, que comenzaron a coordinar observaciones conjuntas para seguirlo hasta su salida del sistema solar. En medio del análisis, surgió una pregunta inevitable. Si el 3I Atlas no se comportaba como un cometa común, ¿qué era exactamente? Loeb insistió en mantener el enfoque científico y no etiquetar el fenómeno antes de tiempo. Subrayó que, al igual que con Oumuamua, lo importante no era su naturaleza final, sino lo que podía enseñarnos sobre la materia interestelar. Su advertencia fue clara. Cada visitante que atraviesa nuestro vecindario cósmico es una oportunidad única para estudiar los materiales y dinámicas que existen fuera de nuestro entorno planetario. El interés mediático creció rápidamente. Los titulares hablaban de un objeto que desafía la gravedad solar, y los foros científicos discutían sus implicaciones para la dinámica galáctica. Sin embargo, los investigadores se mantuvieron firmes en los datos. Todo lo observado hasta ese momento provenía de mediciones verificables. El misterio no nacía de la imaginación, sino de la precisión de los números. En ese contexto, la comunidad científica comprendió que 3I Atlas representaba algo más que una curiosidad astronómica. Era una pieza tangible de otro sistema estelar, cruzando fugazmente nuestro cielo antes de perderse de nuevo en el vacío interestelar. Mientras las observaciones continuaban, una nueva sorpresa emergió. Los espectrógrafos captaron un leve desplazamiento en las líneas de emisión, lo que sugería cambios en la composición superficial durante su trayecto. Esto indicaba que la radiación solar estaba alterando los materiales de la superficie, produciendo reacciones químicas que aún no se entendían del todo. Esa transformación continua hacía que el objeto pareciera vivo, evolucionando a cada instante bajo la luz del sol. Esa sensación de estar ante algo que escapa a los patrones conocidos generó una fascinación colectiva. Los datos eran sólidos, pero las respuestas seguían incompletas. Lo que el 3I Atlas traía consigo no era solo materia de otro sistema, sino una invitación a cuestionar los límites de nuestra observación.
Su paso sería breve, pero su impacto en la ciencia permanecería por décadas. Comprender lo que hace tan singular al 3I Atlas requiere mirar primero cómo la ciencia describe a los cometas y a los cuerpos interestelares. En el sistema solar, la mayoría de los cometas provienen de dos grandes reservas, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Son objetos de hielo y roca que se formaron en las zonas más frías y lejanas del Sol, donde las temperaturas extremas conservaron materiales primitivos. Cuando alguno de ellos es perturbado por la gravedad de un planeta o una estrella cercana, se interna hacia el interior del sistema solar y se activa, liberando gases que forman su característica cola. Ese proceso está bien documentado y se repite con regularidad en cientos de cometas cada año. En cambio, un objeto interestelar es distinto por completo. No pertenece a nuestra estrella. Llega desde regiones lejanas del espacio, siguiendo trayectorias que no lo traerán de regreso. El primero en ser confirmado, Oumuamua, en 2017, abrió una nueva rama de la astronomía, la de los visitantes de otros sistemas estelares. Su detección demostró que el espacio entre las estrellas no está vacío, sino poblado por fragmentos expulsados durante la formación de planetas en otras regiones de la galaxia. El segundo, Dossi Borisov, en 2019, mostró un comportamiento mucho más parecido a un cometa clásico, lo que ayudó a entender que cada uno de estos viajeros podía tener un origen distinto. El descubrimiento del 3I Atlas, 6 años después, permitió comparar 3 ejemplos reales de material interestelar. Desde el inicio, las observaciones mostraron que compartía algunas características de sus predecesores, pero también diferencias notables. Su brillo era inconstante, su forma irregular y su trayectoria extremadamente precisa. La combinación de velocidad y estabilidad orbital planteó preguntas sobre las condiciones en que se había formado. Lo que más interesó a los científicos fue que sus propiedades parecían situarse entre las de un cometa activo y las de un objeto metálico compacto, como si perteneciera a una categoría aún no catalogada. Los fundamentos físicos que explican su movimiento se basan en la dinámica newtoniana y en las mediciones astrométricas obtenidas por varios observatorios. La trayectoria hiperbólica del 3I Atlas indica que su energía total respecto al Sol es positiva, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente. Este tipo de movimiento se calcula observando su posición en distintos momentos y comparando la variación con la influencia de los planetas. Cada observación se traduce en datos que permiten ajustar los modelos orbitales con gran precisión. Gracias a estas mediciones, la Unión Astronómica Internacional confirmó su origen interestelar con un margen de error mínimo. A mitad del proceso de análisis, se identificó que la radiación solar tenía un efecto medible sobre su superficie. La presión de los fotones y el viento solar pueden alterar sutilmente la velocidad de un cuerpo pequeño, pero esas alteraciones suelen ser insignificantes. En este caso, la desviación era suficiente para llamar la atención de los equipos de dinámica orbital. Este fue el primer indicio de que algo diferente estaba ocurriendo con 3I Atlas. No se trataba de un error instrumental. Las mediciones eran consistentes en distintos telescopios y fechas. Los estudios espectroscópicos revelaron que el objeto contenía compuestos volátiles poco comunes en los cometas tradicionales del sistema solar. Se detectaron trazas de monóxido de carbono y nitrilos, junto con minerales metálicos. Esa mezcla indicaba un entorno de formación extremadamente frío y posiblemente más antiguo que el nuestro. Loeb señaló que este tipo de análisis es esencial para entender la diversidad química de la galaxia. Cada visitante interestelar funciona como una cápsula del tiempo que transporta información sobre las condiciones físicas de su lugar de origen. A medida que los datos se acumulaban, se hizo evidente que la energía cinética del 3I Atlas superaba la esperada para un cuerpo expulsado por procesos comunes, como interacciones gravitacionales entre planetas. Su velocidad sugería un impulso adicional en su pasado lejano, quizás producto de la expulsión durante la fase de formación estelar en su sistema original. Estas conclusiones no dependían de hipótesis nuevas,
sino de modelos ya establecidos que explican cómo los sistemas jóvenes pueden liberar material hacia el espacio interestelar. La observación del 3I Atlas también ofreció una oportunidad única para poner a prueba la precisión de los instrumentos modernos. Telescopios como el Hubble y el James Webb colaboraron en la recopilación de datos espectrales y de luminosidad, lo que permitió confirmar su comportamiento anómalo. Las agencias espaciales aprovecharon la ocasión para calibrar sus sistemas de rastreo y refinar las técnicas de observación de objetos en movimiento rápido. Estos datos, además de su valor científico directo, ayudaron a mejorar los algoritmos que se usarán en futuras detecciones. El análisis de la luz reflejada proporcionó información crucial sobre la textura de su superficie. Las variaciones de brillo indicaron que el objeto no era una esfera uniforme, sino que presentaba zonas con diferente capacidad de reflexión. Esa característica, unida a su tono verdoso y a su resistencia al calor solar, reforzaba la idea de que su composición contenía minerales refractarios. El estudio de estas propiedades es vital para entender cómo la materia sólida se comporta bajo condiciones extremas de radiación y temperatura. En el punto más intenso de su acercamiento, los astrónomos midieron pequeñas oscilaciones en la intensidad del brillo, lo que podría corresponder a una rotación lenta y estable. Este detalle, aunque técnico, resultó esencial para comprender por qué el objeto mantenía su integridad estructural. Una rotación equilibrada permite distribuir la tensión térmica y evitar fracturas, algo que los cometas más frágiles no logran. La estabilidad de 3I Atlas se convirtió así en una pieza clave para interpretar su naturaleza física. La comunidad científica coincidió en que este objeto representaba un nuevo nivel de complejidad en el estudio de los cuerpos interestelares. Cada dato recopilado servía no solo para describirlo, sino también para refinar los modelos de formación planetaria a escala galáctica. El 3I Atlas demostraba que la materia que viaja entre las estrellas puede adoptar formas y comportamientos mucho más variados de lo que se pensaba, y sobre todo, mostraba que cada observación es una oportunidad para ampliar los límites del conocimiento humano sobre el cosmos. El comportamiento del 3I Atlas no puede entenderse sin analizar las fuerzas físicas que actúan sobre él mientras atraviesa el sistema solar. La primera y más evidente es la gravedad del Sol, la misma que guía los movimientos de planetas, asteroides y cometas. Sin embargo, en un objeto con trayectoria hiperbólica, esa gravedad solo logra desviar ligeramente su camino. No es suficiente para retenerlo. El 3I Atlas se mueve tan rápido que su energía total es positiva, lo que significa que una vez que cruce el perihelio, escapará del sistema solar para no regresar jamás. Este tipo de órbita revela que el objeto proviene del espacio interestelar y que su velocidad fue adquirida mucho antes de acercarse a nuestra estrella. El análisis dinámico se apoya en ecuaciones de movimiento que combinan la influencia solar, el efecto del viento solar y la presión de radiación. En los cometas comunes, la sublimación del hielo genera chorros de gas que actúan como pequeños motores naturales. Estos empujes, aunque débiles, son suficientes para modificar la trayectoria. Pero en el caso del 3I Atlas, los observadores no registraron una emisión de gas proporcional a la aceleración detectada. La magnitud de su cambio orbital exigía una fuente de impulso distinta o un comportamiento material que aún no se había documentado. Para entender mejor esta discrepancia, los equipos de investigación aplicaron modelos térmicos. En ellos se simula cómo el calor del Sol penetra la superficie de un cuerpo, haciendo que los materiales volátiles se evaporen. Los resultados mostraron que la cantidad de energía necesaria para explicar la aceleración sería varias veces mayor a la que su brillo reflejaba. Esto descartó la hipótesis de una simple desgasificación y llevó a considerar otros mecanismos posibles dentro de los límites conocidos de la física, entre ellos la reflexión anisotrópica de la luz solar. Cuando un objeto tiene una superficie irregular o con diferentes propiedades reflectivas, puede generar un leve empuje desigual. Si bien ese efecto existe, su magnitud suele ser extremadamente pequeña,
lo que hace aún más sorprendente la fuerza observada en 3I Atlas. Los análisis espectrales también mostraron una relación atípica entre el brillo y la distancia al Sol. Normalmente, los cometas aumentan su luminosidad de manera predecible al acercarse, pero el 3I Atlas mostró un patrón oscilante, como si su superficie reaccionara de manera intermitente. Esto podría deberse a diferencias locales de temperatura y composición, donde ciertas zonas se calientan más rápido que otras, produciendo emisiones momentáneas de partículas finas. Lo importante es que cada una de estas variaciones fue registrada con precisión por distintos instrumentos, lo que permitió reconstruir el comportamiento físico del objeto a lo largo de su recorrido. En paralelo, se estudió el efecto del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que emite el Sol. Este viento puede alterar el movimiento de objetos pequeños, especialmente aquellos con baja densidad, pero el 3I Atlas demostró una resistencia notable. Su desviación frente al viento solar fue mínima. Esto implicaba una estructura compacta, con una densidad superior a la de los cometas típicos, probablemente más cercana a la de un asteroide rocoso o metálico. La combinación de alta densidad y superficie activa resultó uno de los aspectos más desconcertantes del estudio. Avi Loeb destacó que estos resultados no deben interpretarse como señales de algo extraordinario, sino como evidencia de que el universo contiene materiales y configuraciones físicas más diversas de lo que conocemos. Su planteamiento subrayó la importancia de estudiar cada visitante interestelar con una mente abierta y métodos rigurosos. Cada parámetro, masa, densidad, temperatura, reflectividad, aporta una pieza del rompecabezas cósmico que permite comparar distintos sistemas estelares. En los registros del telescopio James Webb se observaron variaciones infrarrojas compatibles con materiales refractarios y polvo oscuro. Estas mediciones sugieren que la superficie del 3I Atlas podría estar cubierta por una capa endurecida que limita la liberación de gases internos. Esto explicaría por qué, a pesar del calor solar, no se formó una coma brillante. Además, el análisis fotométrico mostró que el eje de rotación del objeto permanecía relativamente estable, lo que reduce la probabilidad de fractura o desintegración por estrés térmico. En el punto medio de su recorrido, la comunidad científica logró un consenso temporal. El 3I Atlas se comporta como un cuerpo de transición, intermedio entre un cometa y un asteroide interestelar. Su dinámica demuestra que la línea que separa ambas categorías es más difusa de lo que se pensaba. Los datos respaldan la idea de que los procesos de formación planetaria pueden producir objetos híbridos, con capas superficiales que reaccionan al calor y núcleos densos que mantienen su integridad durante largos viajes interestelares. Mientras los equipos procesaban los datos más recientes, surgió un nuevo desafío: medir la pérdida de masa del objeto en tiempo real. Aunque no se observó una desintegración evidente, las cámaras de alta resolución detectaron un halo tenue de partículas finas rodeándolo. Estas partículas se dispersaban lentamente, lo que sugiere un proceso de erosión superficial controlada. En términos científicos, esto implica que la energía solar actúa sobre la capa externa de forma gradual, permitiendo que el objeto conserve su estructura mientras libera solo pequeñas cantidades de material. Hacia el final de su aproximación, los cálculos orbitales confirmaron que el 3I Atlas no sufrió desviaciones mayores, lo cual validó la precisión de las mediciones iniciales. Esa consistencia reforzó la confianza en los modelos dinámicos usados por los equipos internacionales. Lo que en un principio parecía una anomalía, se transformó en una oportunidad de aprendizaje, un objeto interestelar que muestra, con hechos medibles, cómo la materia puede viajar entre sistemas estelares sin perder su cohesión ni su misterio. El paso de 3I Atlas por nuestro vecindario cósmico continúa aportando información. Cada observación, cada ajuste en su curva de luz, cada registro espectral ayuda a entender la diversidad física del universo. La ciencia no busca respuestas inmediatas, sino patrones que expliquen la realidad, y este objeto, con su velocidad extrema y su comportamiento estable,
amplía los límites de lo que conocemos sobre los mecanismos físicos que gobiernan los viajeros interestelares. Las observaciones acumuladas durante el paso del 3I Atlas ofrecieron una oportunidad única para estudiar en detalle las consecuencias directas de su interacción con el entorno solar. Desde su aproximación inicial, los telescopios registraron fluctuaciones medibles en su brillo aparente. Estas variaciones, lejos de ser aleatorias, seguían un patrón que revelaba una rotación estable y una estructura irregular. Los instrumentos del Observatorio Gemini y del Pan-STARRS confirmaron que el objeto completaba una rotación cada pocas horas, mostrando un cambio en la intensidad de la luz reflejada conforme distintas zonas de su superficie quedaban expuestas al Sol. Los cambios en el brillo permitieron calcular su forma aproximada. Los modelos fotométricos mostraron una estructura alargada, con una relación de aspecto cercana a 5:1, lo que coincide con un cuerpo sólido de geometría irregular. Esta configuración explica por qué reflejaba la luz de manera desigual. También se detectaron diferencias de color asociadas a variaciones en la composición superficial. Algunas áreas mostraban un tono verdoso, característico de compuestos de carbono, mientras otras reflejaban una tonalidad más neutra, propia de silicatos o metales oxidados. El estudio de estas diferencias fue crucial para comprender las consecuencias físicas de su exposición a la radiación solar. Conforme el objeto se acercaba al perihelio, la temperatura de su superficie aumentó drásticamente, provocando microfracturas que liberaron pequeñas nubes de polvo. Estas emisiones fueron registradas por cámaras de alta sensibilidad y detectores infrarrojos. No se trataba de grandes estallidos, sino de desprendimientos controlados que formaron un tenue halo a su alrededor. El comportamiento del polvo confirmó que las partículas eran extremadamente finas, lo que explica por qué el objeto mantuvo su integridad sin perder masa significativa. A mitad de su recorrido, las mediciones del espectrógrafo del Very Large Telescope mostraron un leve cambio en las líneas de absorción del carbono y del magnesio. Esto indicaba que la superficie estaba siendo modificada químicamente por la radiación solar, un proceso conocido como espalación superficial. Esta interacción produce una capa delgada de materiales más oscuros que actúa como barrera térmica. Gracias a esa capa, el 3I Atlas resistió el calentamiento extremo sin fragmentarse. La formación de esa corteza protectora es un fenómeno documentado en meteoritos y asteroides, y su detección en un objeto interestelar fue una confirmación de que los mismos procesos físicos operan a escala galáctica. Otro efecto observable fue el cambio en la polarización de la luz reflejada. Los datos de polarimetría mostraron que el ángulo de dispersión variaba de manera coherente con la posición orbital. Esto permitió estimar la textura de su superficie y la presencia de microestructuras irregulares, como grietas o zonas rugosas. Estos detalles, aunque sutiles, ofrecieron información directa sobre el tipo de materiales que componen el objeto. Los astrónomos concluyeron que el 3I Atlas combina minerales refractarios con compuestos orgánicos que absorben luz en longitudes de onda específicas, lo que explica su apariencia cambiante y su brillo asimétrico. Las consecuencias observables no se limitaron a su superficie. El entorno inmediato del objeto también mostró alteraciones detectables. Los instrumentos del Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, registraron una mínima perturbación en la densidad local del viento solar al paso del 3I Atlas. Aunque esta variación fue muy pequeña, su detección confirmó la capacidad del objeto para influir en su entorno, generando una estela de partículas ionizadas. Este tipo de interacción, conocida como cola plasmática, es común en cuerpos que cruzan regiones de alta radiación. Sin embargo, la del 3I Atlas era tan tenue que solo pudo detectarse con análisis especializados. En paralelo, el satélite Gaia contribuyó con datos precisos de posición que permitieron rastrear el objeto con exactitud milimétrica. Esta coordinación entre observatorios terrestres y espaciales fue esencial para entender cómo los factores externos afectan el movimiento de un cuerpo interestelar. Las variaciones minúsculas en su velocidad y orientación
sirvieron para refinar los modelos dinámicos y confirmar que las fuerzas observadas se ajustan a la física conocida, sin requerir supuestos adicionales. Uno de los resultados más valiosos fue la confirmación de que el 3i Atlas conserva parte de su material original sin alteraciones severas. Las mediciones en el rango infrarrojo mostraron señales térmicas compatibles con compuestos formados en condiciones de baja temperatura, lo que sugiere que su estructura interna permanece intacta desde su origen. Este hallazgo tiene implicaciones directas para el estudio de la evolución de los sistemas planetarios, ya que proporciona una muestra natural de material interestelar conservado durante millones de años de viaje. A mitad del seguimiento, los investigadores detectaron un fenómeno visual inesperado, una ligera variación en la dirección de la cola de polvo que parecía reaccionar al cambio de orientación solar. Este detalle, aunque pequeño, reveló la precisión de las fuerzas que actúan en su superficie. Los cálculos mostraron que la emisión de partículas respondía de forma casi inmediata a la radiación incidente, demostrando que la capa exterior del objeto es extremadamente sensible al calor. Esta respuesta térmica rápida también explica parte de la aceleración no gravitacional observada. El seguimiento fotométrico continuo permitió establecer un registro de su actividad a lo largo de varias semanas. Los datos muestran que la intensidad del brillo alcanzó su punto máximo durante el perihelio y disminuyó gradualmente a medida que el objeto se alejaba. Esta disminución no fue abrupta, sino progresiva, lo que indica que el 3i Atlas mantuvo una actividad moderada durante gran parte de su trayecto. Este patrón es coherente con la liberación controlada de material volátil desde microfisuras, un comportamiento consistente con los principios de la termodinámica y la mecánica orbital. Cerca del final de su recorrido observable, los instrumentos del telescopio Subaru captaron una última secuencia de imágenes de alta resolución. En ella se aprecia un cuerpo compacto, aún brillante, alejándose del plano eclíptico con una velocidad constante. No se observaron fragmentaciones ni pérdidas masivas, lo que confirma su extraordinaria estabilidad estructural. Estos resultados consolidaron la idea de que el 3i Atlas es un ejemplo raro de objeto interestelar resistente, capaz de sobrevivir al paso por el sistema solar sin alteraciones graves. Cada una de estas consecuencias observadas refuerza la importancia de su estudio. Los datos no solo describen un comportamiento inusual, sino que aportan evidencia concreta sobre cómo interactúan los cuerpos interestelares con la radiación y el entorno solar. La precisión de las mediciones, la coherencia entre distintos observatorios y la ausencia de inconsistencias confirman que todo lo registrado pertenece al ámbito de la física real y verificable. Al retirarse lentamente hacia el espacio profundo, el 3i Atlas dejó tras de sí una estela de conocimiento. Su paso permitió comprobar la capacidad de nuestros instrumentos para rastrear y medir fenómenos de alta velocidad con exactitud y ofreció un nuevo estándar para futuras detecciones. En términos científicos, su huella no fue una sombra fugaz, sino una línea de datos que continuará guiando el estudio de los visitantes interestelares. El paso del 3i Atlas por el sistema solar representó un evento de observación sin precedentes. Aunque su trayectoria fue breve en términos astronómicos, las consecuencias de su tránsito se extendieron más allá de su presencia física. Cada cuerpo que ingresa desde el espacio interestelar aporta información sobre la dinámica general del entorno solar, y en este caso, los efectos del 3i Atlas fueron medibles tanto en el medio interplanetario como en la calibración de los instrumentos dedicados a su estudio. Desde el punto de vista físico, el impacto más inmediato se produjo en el flujo local del viento solar. Las mediciones del Observatorio Espacial SOHO y del satélite Parker Solar Probe detectaron ligeras alteraciones en la densidad de partículas cargadas en las proximidades de la trayectoria proyectada del objeto. Aunque estos cambios fueron mínimos, su análisis permitió confirmar que incluso un cuerpo relativamente pequeño, al interactuar con la radiación y el campo magnético del Sol, puede generar una perturbación detectable. Estas observaciones se convirtieron en una valiosa oportunidad para probar la sensibilidad de los modelos de plasma solar. El viento solar,
al chocar con la superficie cargada del 3I Atlas, provocó una liberación temporal de electrones que fue registrada por los sensores de alta resolución. Este fenómeno, conocido como fotoemisión inducida, ocurre cuando los fotones solares arrancan electrones de un material expuesto, alterando su carga superficial. El resultado es una leve variación en la estructura del plasma circundante. En el caso del 3I Atlas, la magnitud del efecto fue tan precisa que sirvió para validar los cálculos teóricos sobre la interacción entre cuerpos interestelares y el campo electromagnético solar. A medida que el objeto avanzaba, su presencia también ofreció un punto de referencia para los sistemas de navegación espacial. Los observatorios distribuidos en diferentes latitudes usaron su trayectoria para afinar los algoritmos de seguimiento de objetos en movimiento rápido. Esta cooperación internacional permitió ajustar los relojes atómicos y sincronizar datos entre estaciones con una exactitud sin precedentes. Así, el paso del 3I Atlas no solo aportó conocimiento científico directo, sino que también mejoró las capacidades tecnológicas empleadas en la observación astronómica. La atmósfera terrestre no se vio afectada de forma alguna, pero el estudio de su trayectoria ayudó a comprender cómo un objeto interestelar puede cruzar regiones del sistema solar sin representar un riesgo de impacto. Los análisis orbitales demostraron que su distancia mínima al planeta más cercano fue suficientemente grande como para descartar cualquier posibilidad de colisión. Sin embargo, el simple hecho de calcular esa proximidad ayudó a refinar los sistemas de alerta temprana que monitorean el espacio cercano a la Tierra. A mitad de su recorrido, las observaciones del telescopio James Webb revelaron que la interacción entre la radiación solar y la superficie del 3I Atlas producía un efecto térmico medible en el infrarrojo medio. Las variaciones de temperatura, aunque pequeñas, mostraron cómo la energía del Sol penetra la capa superficial de un cuerpo interestelar y se distribuye de manera desigual. Este tipo de información resulta crucial para los modelos que estudian la transferencia de calor en materiales extraterrestres, especialmente aquellos que han permanecido aislados de la radiación estelar durante millones de años. Las agencias espaciales aprovecharon el evento para comparar datos entre instrumentos situados a distintas distancias del Sol. El Solar Orbiter, por ejemplo, detectó sutiles fluctuaciones en el flujo de partículas coincidentes con el paso del 3I Atlas por regiones próximas a su campo de visión. Estas coincidencias sirvieron para validar la precisión de los sensores de campo magnético y para medir el efecto que un cuerpo en rápida aceleración puede tener sobre el entorno solar inmediato. Los resultados confirmaron que las variaciones observadas obedecen estrictamente a leyes físicas conocidas, sin desviaciones que requieran explicaciones alternativas. Uno de los impactos más importantes, aunque intangible, se dio en la comprensión del polvo interplanetario. Las cámaras del observatorio Neowise registraron cómo la tenue estela de partículas del 3I Atlas interactuaba con el polvo ya presente en el plano eclíptico. Esta interacción generó un leve incremento en la dispersión de luz, lo que permitió analizar la densidad del polvo cósmico en esa región. Al comparar las mediciones antes y después de su paso, los científicos lograron determinar que los granos liberados por el objeto eran extremadamente finos y se integraron rápidamente al entorno existente, confirmando que la materia interestelar puede mezclarse sin alterar el equilibrio del sistema. El estudio del 3I Atlas también tuvo un efecto directo en la evaluación de la estabilidad del sistema solar frente a influencias externas. La confirmación de que un cuerpo con velocidad tan alta puede atravesar la región interna sin generar alteraciones significativas en las órbitas planetarias reafirma la robustez de la arquitectura solar. Este tipo de análisis, aunque técnico, refuerza la idea de que los encuentros con objetos interestelares son eventos controlables desde el punto de vista gravitacional y que no suponen un peligro dinámico para la estabilidad general. En el ámbito tecnológico,
Los datos recopilados impulsaron el desarrollo de nuevas técnicas de observación adaptadas a objetos con trayectorias no periódicas. Los astrónomos diseñaron protocolos que permiten detectar variaciones de brillo en tiempo real y ajustar la exposición de los telescopios de manera automática. Este avance mejora la capacidad de respuesta ante futuros visitantes interestelares. Además, el uso coordinado de redes de radiotelescopios permitió medir la dispersión de señales al paso del objeto, proporcionando información adicional sobre la densidad del medio interplanetario. El análisis posterior mostró que el 3I Atlas no dejó rastros medibles de gases ionizados ni campos magnéticos residuales. Esto indica que su interacción con el entorno fue suave y transitoria, limitada al intercambio energético superficial. Esta conclusión, basada en la evidencia, ayudó a precisar los modelos que describen la influencia mutua entre cuerpos sólidos y el medio solar. En términos científicos, confirmó que la mayoría de los objetos interestelares pasan de manera silenciosa, sin alterar el equilibrio del espacio que atraviesan. Hacia el final de su recorrido, mientras el 3I Atlas se alejaba del Sol y su brillo disminuía, los observatorios siguieron midiendo su influencia sobre el flujo de partículas interplanetarias. La consistencia de los datos permitió cerrar el estudio con una conclusión fundamental. La interacción entre el objeto y el entorno solar es completamente explicable mediante procesos físicos conocidos, y cada uno de ellos encaja en las leyes de la termodinámica y la gravitación. Lo que en un principio parecía un visitante caótico, se reveló como un laboratorio natural que puso a prueba la precisión de nuestras herramientas y la solidez de nuestras teorías. El impacto del 3I Atlas, por tanto, no fue destructivo ni perturbador, sino educativo. Su tránsito dejó una huella en la ciencia al proporcionar evidencia directa sobre cómo la materia procedente de otras estrellas se comporta bajo la influencia del Sol. Cada partícula liberada, cada fluctuación medida, cada rayo de luz reflejado, contribuyó a ampliar la comprensión del equilibrio dinámico que mantiene unido al sistema solar. Al desaparecer en la oscuridad más allá de Neptuno, su legado continuó en los registros de miles de mediciones distribuidas entre observatorios de todo el mundo. Su influencia se tradujo en mejoras en la observación astronómica y en una visión más clara de nuestra posición dentro de la galaxia. Y aunque su paso fue efímero, demostró que incluso un visitante fugaz puede dejar un impacto duradero en la ciencia que busca entender el cosmos. El 3I Atlas continúa dentro del sistema solar, desplazándose hacia las regiones exteriores mientras los observatorios mantienen un seguimiento constante de su comportamiento. Su paso todavía ofrece datos valiosos sobre cómo un cuerpo interestelar reacciona a la radiación solar conforme se aleja del perihelio. Aunque la intensidad de su brillo ha disminuido gradualmente, el objeto sigue mostrando una actividad medible. Los telescopios del hemisferio norte, como el Subaru y el Gran Telescopio Canarias, registran cada semana pequeñas fluctuaciones fotométricas que indican una ligera liberación de polvo. Este proceso confirma que la interacción con la energía solar no cesa de manera abrupta, sino que se atenúa de forma progresiva, manteniendo al 3I Atlas como una fuente activa de observación científica. Las mediciones en el espectro infrarrojo revelan que la temperatura superficial del objeto ha descendido de forma constante, pero no de manera uniforme. Las diferencias térmicas entre hemisferios indican que su rotación sigue siendo estable y que conserva un eje inclinado respecto a la dirección solar. Este detalle es fundamental porque permite estudiar el efecto de la radiación sobre materiales interestelares que experimentan ciclos de calentamiento y enfriamiento. La información obtenida ayuda a comprender cómo se degradan o transforman los compuestos orgánicos en ambientes donde las temperaturas varían cientos de grados en pocas horas. Los científicos han observado que incluso mientras se aleja, el 3I Atlas mantiene una leve aceleración no gravitacional. Este dato continúa siendo objeto de seguimiento, no por su rareza, sino por la oportunidad que representa
para estudiar los límites de los modelos dinámicos actuales. Cada nuevo registro confirma que el fenómeno puede explicarse dentro de mínimos en la física conocida, pero requiere una comprensión más detallada de la interacción entre radiación y materia sólida. La consistencia de las mediciones demuestra que la aceleración no es un error instrumental ni un evento pasajero, sino un componente estable del comportamiento del objeto. A mitad de su trayecto actual, los espectros obtenidos por el telescopio James Webb mostraron una disminución notable en la reflectancia del carbono diatómico. Este cambio indica que los materiales más volátiles de su superficie ya se han evaporado por completo, dejando una capa externa endurecida. Esa corteza, rica en minerales refractarios, protege el interior del objeto contra la erosión del viento solar. La formación de esta capa marca una nueva etapa en su evolución, en la que la pérdida de masa es mínima y la estructura permanece casi inalterada. El seguimiento por parte de la Agencia Espacial Europea se ha enfocado en medir cómo varía su brillo conforme avanza hacia el cinturón de Kuiper. La intensidad de la luz reflejada disminuye con la distancia, pero las oscilaciones periódicas continúan siendo detectables. Esto demuestra que el objeto no ha perdido su rotación original y que conserva una forma irregular capaz de generar variaciones perceptibles desde la Tierra. Los cálculos orbitales actualizados confirman que aún se encuentra dentro de los límites del sistema solar, en una trayectoria de salida que cruzará lentamente la órbita de Neptuno durante los próximos meses. El análisis espectroscópico, en longitudes de onda cercanas al infrarrojo medio, ha permitido identificar señales de hierro y magnesio en proporciones consistentes con las detectadas durante su acercamiento. Esta estabilidad composicional demuestra que la exposición prolongada al Sol no alteró de manera significativa su estructura química. Tales resultados son valiosos porque muestran que algunos objetos interestelares pueden conservar su composición, original incluso tras un paso cercano por una estrella. Esto ofrece información directa sobre los materiales presentes en regiones de formación planetaria ajenas a nuestro sistema. En paralelo, los modelos térmicos desarrollados por el Instituto Max Planck simulan cómo el calor residual del perihelio sigue afectando al interior del objeto. Los resultados sugieren que el calor penetra solo algunos centímetros bajo la superficie, antes de disiparse, manteniendo intactas las capas internas. Este comportamiento térmico refuerza la idea de que el 3I Atlas posee una conductividad baja, similar a la de rocas porosas o compuestos de silicato con huecos microscópicos. Estas propiedades explican por qué el objeto no se fractura al pasar de temperaturas extremas a condiciones de frío profundo. El seguimiento desde estaciones terrestres ha permitido también comparar los datos ópticos con mediciones de radar de baja potencia. Aunque la señal es débil debido a la distancia, los reflejos obtenidos confirman la existencia de zonas de alta densidad superficial. Estas regiones reflejan más energía que el promedio, lo que sugiere la presencia de materiales metálicos dispersos entre los compuestos orgánicos. El hallazgo es coherente con la hipótesis de que el 3I Atlas se originó en un entorno donde coexistían silicatos y metales pesados, posiblemente cerca de una estrella de tipo solar. En esta fase, los investigadores aprovechan su permanencia dentro del sistema solar para coordinar observaciones simultáneas. Las redes de telescopios automáticos registran su posición con precisión, y cada nuevo dato permite ajustar los parámetros de su órbita con márgenes cada vez menores. Esta colaboración global no solo garantiza la continuidad del seguimiento, sino que fortalece la capacidad de respuesta ante futuros objetos interestelares. Los resultados se almacenan en bases de datos compartidas que servirán de referencia para próximos estudios de dinámica galáctica. Mientras el 3I Atlas avanza hacia las regiones más frías, los astrónomos estudian el efecto de su paso sobre el polvo interplanetario exterior. Las simulaciones basadas en observaciones reales muestran que las partículas liberadas por el objeto se dispersan rápidamente, integrándose al medio existente sin alterar su equilibrio.
Este proceso ayuda a entender cómo el material proveniente de otros sistemas se incorpora lentamente al entorno solar, enriqueciendo la composición del polvo cósmico con nuevos elementos químicos. Al final de esta etapa, los científicos coinciden en que el 3i Atlas se encuentra en un punto de transición. Aún dentro del sistema solar, su actividad residual continúa proporcionando datos útiles. Las observaciones futuras, especialmente las que se realicen cuando cruce la órbita de Neptuno, permitirán determinar con mayor precisión la velocidad final de salida y la orientación de su eje de rotación. Cada día de seguimiento es una oportunidad para estudiar cómo la materia interestelar se comporta bajo las condiciones únicas de nuestro vecindario cósmico. El fenómeno evoluciona ante los ojos de la ciencia. Lo que comenzó como una simple detección se ha convertido en una secuencia prolongada de observaciones coordinadas, todas basadas en datos verificables. Aún no ha abandonado el sistema solar y su presencia sigue recordando que los límites de nuestro conocimiento están en expansión constante. Cada nueva medición refuerza la certeza de que este visitante no es solo un punto luminoso en el cielo, sino una ventana al funcionamiento profundo de la materia entre las estrellas. El seguimiento continuo del 3i Atlas dentro del sistema solar ha proporcionado resultados visibles que permiten comprender su estado actual con una precisión sin precedentes. Los telescopios distribuidos entre ambos hemisferios mantienen un registro constante de su brillo, posición y espectro, lo que facilita una imagen completa de su evolución. Los datos más recientes confirman que el objeto conserva una rotación estable y una luminosidad que varía suavemente, un signo de equilibrio térmico entre su superficie y el entorno espacial. A pesar de su alejamiento del Sol, el 3i Atlas continúa reflejando suficiente luz solar como para ser detectado por instrumentos ópticos de gran sensibilidad. El análisis fotométrico revela que el brillo ha disminuido de forma coherente con el aumento de su distancia al Sol, sin fluctuaciones anómalas. Este patrón confirma que el objeto mantiene una estructura intacta, sin fragmentaciones ni desprendimientos importantes. La ausencia de cambios abruptos en su luminosidad es una evidencia sólida de que el cuerpo sigue completo, lo que lo diferencia de muchos cometas del sistema solar que tienden a desintegrarse tras su paso cercano por el Sol. El comportamiento del 3i Atlas refuerza la idea de que posee una densidad alta y una composición resistente a la erosión térmica. Las imágenes tomadas por el telescopio Subaru muestran un cuerpo con un leve halo de partículas finas, visibles solo en exposiciones prolongadas. Estas partículas representan la actividad residual de su superficie, probablemente compuestos volátiles que aún escapan a baja velocidad. Su distribución uniforme alrededor del objeto indica que la liberación de material ocurre de manera isotrópica, sin preferencia direccional. Este comportamiento ayuda a entender por qué la aceleración no gravitacional del 3i Atlas se mantiene, pequeña pero constante. La energía solar continúa actuando sobre su superficie, aunque con una intensidad decreciente conforme se aleja. A mitad de esta etapa, las observaciones del James Webb Space Telescope confirmaron la presencia de trazas espectrales de óxidos metálicos. Estas señales, detectadas en longitudes de onda específicas, demuestran que los compuestos más estables del objeto permanecen intactos después del perihelio. Los óxidos, formados en ambientes ricos en hierro y silicio, son altamente refractarios y soportan temperaturas elevadas sin degradarse. Su detección es fundamental porque permite establecer un vínculo directo entre los materiales del 3i Atlas y los observados en discos protoplanetarios de otras estrellas. Los resultados visibles incluyen además una curva de luz perfectamente modelada por los datos combinados del Hubble y del observatorio Gemini. Esta curva muestra un comportamiento predecible que sigue las leyes de la reflexión y dispersión de la luz en cuerpos sólidos. Las ligeras oscilaciones observadas se deben al movimiento rotacional, lo que permite calcular la orientación de su eje.
El análisis indica que el eje está inclinado unos pocos grados respecto al plano de su órbita, un detalle que concuerda con la estabilidad detectada en su movimiento. Esta inclinación modesta explica por qué la iluminación de su superficie varía con regularidad, generando los cambios periódicos de brillo que aún pueden observarse. Avi Loeb y su equipo han destacado la importancia de estos resultados porque confirman que el 3I Atlas no solo sigue activo dentro del sistema solar, sino que continúa siendo un laboratorio natural para probar teorías sobre los objetos interestelares. La consistencia entre las mediciones de distintos observatorios valida la fiabilidad de los datos y demuestra que las herramientas astronómicas actuales pueden estudiar fenómenos en movimiento con un margen de error mínimo. Lo que hace apenas una década parecía imposible, seguir un objeto interestelar durante meses con precisión orbital, hoy se ha convertido en una realidad comprobada. Uno de los hallazgos más interesantes proviene del análisis polarimétrico, que permitió medir cómo la luz solar se dispersa en el polvo circundante. Los resultados muestran que las partículas emitidas por el 3I Atlas son extremadamente pequeñas, del orden de micrómetros, y presentan una composición mixta de carbono, amorfo y silicatos. Esta mezcla coincide con la de muchos meteoritos primitivos, lo que sugiere que los procesos de formación planetaria en otros sistemas podrían ser similares a los de nuestro propio Sol. El hecho de encontrar estos compuestos en un objeto proveniente del espacio interestelar amplía la evidencia de una química común en la galaxia. Los observatorios del hemisferio sur han contribuido con imágenes de alta resolución que muestran al 3I Atlas desplazándose lentamente hacia regiones más frías. En estas fotografías se distingue un punto brillante rodeado de un tenue resplandor, sin indicios de fragmentación ni dispersión irregular. El objeto mantiene una trayectoria perfectamente coherente con los modelos orbitales actualizados. Cada observación coincide con las predicciones basadas en datos previos, lo que refuerza la precisión de los cálculos realizados por la NASA y la ESA. Esta concordancia entre teoría y observación es una de las mayores fortalezas del estudio actual. Los resultados visibles también incluyen mediciones de su velocidad radial obtenidas mediante espectroscopía Doppler. Estas mediciones muestran que su velocidad de alejamiento del Sol sigue una curva suave, sin variaciones repentinas. Este comportamiento indica que las fuerzas que actúan sobre él se mantienen estables y previsibles. En otras palabras, el 3I Atlas continúa bajo la influencia combinada de la gravedad solar y la radiación, sin evidencias de alteraciones externas. La exactitud de estos datos es tal que ha permitido refinar los límites de la interacción entre el viento solar y los cuerpos interestelares de gran densidad. El análisis actual no se limita a describir el comportamiento visible, sino que interpreta su significado dentro del contexto astronómico. Cada dato obtenido contribuye a mejorar la comprensión de cómo los materiales interestelares conservan sus propiedades al exponerse a entornos diferentes. El hecho de que el 3I Atlas permanezca estructuralmente íntegro demuestra que la materia sólida puede resistir largos viajes entre sistemas estelares sin desintegrarse, lo que tiene implicaciones directas para el estudio del transporte de compuestos orgánicos y minerales a través de la galaxia. Los investigadores coinciden en que el estado actual del 3I Atlas representa una etapa intermedia de su evolución dentro del sistema solar. Aún no ha alcanzado la distancia suficiente para escapar por completo de la influencia solar, y su comportamiento sigue siendo objeto de observación diaria. En este punto, los telescopios más potentes del planeta se enfocan en capturar las últimas emisiones de su superficie antes de que su brillo sea demasiado débil para registrar. Las imágenes finales serán esenciales para confirmar si su rotación o estructura cambian conforme entra en regiones de menor radiación. El valor de los resultados visibles radica en su coherencia. Ninguno contradice las leyes físicas establecidas. Todos encajan en un marco medible y verificable. Esta coherencia ofrece una base sólida para futuras misiones
de exploración de objetos interestelares. La información recopilada servirá para planificar observaciones automatizadas e incluso posibles misiones de sobrevuelo en los próximos años. Mientras tanto, el 3I Atlas sigue iluminando el camino del conocimiento, recordando que todavía está aquí, viajando dentro del sistema solar, ofreciendo respuestas a cada medición y nuevas preguntas a cada descubrimiento. El estudio del 3I Atlas ha permitido realizar una comparación directa con los otros dos objetos interestelares confirmados, 1I Oumuamua y 2I Borisov. Cada uno de estos viajeros ha revelado un aspecto distinto de la materia proveniente de otros sistemas estelares, y juntos forman una secuencia evolutiva que amplía la comprensión de los procesos de formación planetaria a escala galáctica. En el caso del 3I Atlas, su comportamiento intermedio entre un cometa activo y un cuerpo sólido estable representa un nuevo patrón dentro de esa categoría aún joven de objetos interestelares. El primer visitante, Oumuamua, fue detectado en 2017. Su forma extremadamente alargada y la ausencia de una coma visible desconcertaron a los astrónomos. Mostraba una aceleración leve pero persistente que no pudo explicarse mediante la liberación de gas, aunque dentro de los límites de la física conocida. El segundo, 2I Borisov, descubierto en 2019, se comportó como un cometa clásico. Emitía gases, desarrolló una cola brillante y presentaba características químicas similares a las de los cometas del sistema solar. El 3I Atlas combina elementos de ambos. Posee una forma alargada y estable como la de Oumuamua, pero muestra actividad superficial moderada como la de Borisov. Esta mezcla lo convierte en un puente natural entre ambos extremos, estableciendo un patrón más amplio sobre la diversidad de los objetos interestelares. Los análisis comparativos indican que la densidad del 3I Atlas es mayor que la de Borisov, pero menor que la estimada para Oumuamua. Su composición química también es única. Contiene materiales refractarios detectados en el primer objeto y rastros de carbono y nitrilos presentes en el segundo. Este equilibrio demuestra que los mecanismos de formación estelar producen una gama continua de cuerpos, donde cada uno refleja las condiciones del entorno en el que se originó. Lo que antes se consideraba una categoría limitada, ahora se reconoce como un espectro más amplio de posibilidades. A mitad del análisis, los científicos notaron un patrón significativo en las trayectorias de los tres objetos. Todos ingresaron al sistema solar desde direcciones diferentes, pero con velocidades similares en relación con el Sol. Esto sugiere que la densidad del espacio interestelar cercano podría ser más homogénea de lo que se pensaba, permitiendo que los fragmentos expulsados de sistemas lejanos viajen con velocidades comparables. Este hallazgo, respaldado por los cálculos de la NASA y la ESA, ofrece una nueva perspectiva sobre la distribución del material entre las estrellas. La comparación también ha revelado que la respuesta de estos cuerpos a la radiación solar sigue leyes consistentes. En los tres casos, la aceleración no gravitacional registrada se encuentra dentro del rango previsto por los modelos que incluyen presión de radiación y desgasificación superficial. La diferencia radica en la magnitud del efecto, que en el caso del 3I Atlas se mantiene estable y medible a lo largo del tiempo. Este comportamiento constante lo distingue de los otros dos objetos, cuyos valores de aceleración mostraron variaciones más abruptas. La estabilidad del 3I Atlas también se refleja en su eje de rotación. A diferencia de Oumuamua, que mostró una rotación caótica probablemente causada por su forma irregular, este objeto mantiene un giro equilibrado. Su orientación constante permite que los científicos midan con exactitud los cambios en 1900 su brillo y temperatura, convirtiéndolo en un modelo ideal para estudiar la dinámica rotacional de cuerpos interestelares. La comparación ha demostrado que la estabilidad estructural no depende únicamente de la densidad, sino también de la distribución interna de la masa
y del grado de cohesión entre los materiales. Al comparar sus colores medidos en distintas bandas ópticas, los astrónomos encontraron que el 3I Atlas refleja una luz ligeramente más azulada que la de Borisov. Este tono sugiere una superficie menos cubierta por polvo y más rica en materiales refractivos. En cambio, Oumuamua mostraba un color rojizo, típico de superficies irradiadas por largos periodos en el espacio. Esta diferencia cromática refuerza la hipótesis de que el 3I Atlas ha pasado menos tiempo expuesto a la radiación interestelar o que su superficie se renovó recientemente debido al calor solar. Cada matiz observado se traduce en información sobre su historia y su interacción con el entorno cósmico. El análisis estadístico de los tres objetos ha permitido identificar un patrón en las velocidades de salida. A medida que cada uno abandona el sistema solar, lo hace con una energía similar, lo que indica que los procesos de expulsión en sus sistemas de origen probablemente compartan características comunes. Estos resultados apuntan a que los eventos dinámicos, como interacciones gravitacionales entre planetas gigantes o perturbaciones estelares, son fenómenos universales que moldean la arquitectura de los sistemas planetarios en toda la galaxia. El 3I Atlas también se compara con los cometas del propio sistema solar. Su actividad tenue pero persistente ofrece un punto de referencia para evaluar el límite entre un cometa activo y un cuerpo inerte. Los datos muestran que su producción de polvo es miles de veces menor que la de un cometa típico, pero suficiente para generar una ligera envoltura detectable. Esta condición híbrida amplía la clasificación cometaria tradicional, mostrando que la naturaleza no traza fronteras absolutas entre categorías, sino transiciones continuas basadas en la composición y la exposición térmica. Otro aspecto relevante de la comparación es su interacción con el viento solar. En el caso de Borisov, la cola plasmática mostraba una fuerte respuesta al campo magnético del Sol, mientras que en el 3I Atlas el efecto fue mucho más débil. Esto se debe a su menor cantidad de gas ionizado, un rasgo que lo hace más resistente a la dispersión. Esta resistencia indica una composición con bajo contenido de volátiles, característica común en cuerpos formados en regiones internas de sistemas estelares. En contraste, los cometas del sistema solar originarios de zonas frías contienen grandes reservas de hielo que se subliman fácilmente al acercarse al Sol. La comparación con asteroides metálicos del sistema solar también resulta instructiva. Aunque su densidad y reflectancia son similares en algunos aspectos, el 3I Atlas presenta diferencias fundamentales en su dinámica térmica. Los asteroides cercanos al Sol alcanzan un equilibrio de temperatura relativamente rápido, mientras que el 3I Atlas muestra un retraso térmico más prolongado, evidencia de una baja conductividad interna. Este comportamiento coincide con los modelos de materiales porosos o compuestos heterogéneos, formados en condiciones de baja presión. El patrón más importante identificado a partir del estudio comparativo es la confirmación de que los objetos interestelares no son excepciones aisladas, sino manifestaciones de un fenómeno común en la evolución estelar. Las simulaciones realizadas por el Instituto de Astrofísica de París indican que millones de cuerpos similares podrían recorrer la galaxia, invisibles para nuestros telescopios debido a su pequeño tamaño y falta de actividad. El 3I Atlas, por su relativa luminosidad y su permanencia aún dentro del sistema solar, representa uno de los pocos ejemplos accesibles para el estudio directo de esta población galáctica. La existencia de patrones consistentes entre los tres visitantes sugiere que los procesos físicos que gobiernan su comportamiento son universales. La gravedad, la radiación y la termodinámica actúan con la misma precisión sin importar el origen del objeto. Esta conclusión reafirma que el cosmos es un sistema coherente donde las leyes naturales se aplican de forma constante, sin excepción. A medida que el 3I Atlas continúa su viaje por las regiones externas del sistema solar,
Su comparación con otros cuerpos conocidos se vuelve cada vez más valiosa. Permite entender qué elementos lo hacen singular y cuáles comparte con sus predecesores. En este equilibrio entre similitud y diferencia se encuentra la esencia del descubrimiento científico. Reconocer los patrones que conectan los fenómenos cósmicos y al mismo tiempo apreciar la singularidad de cada uno. El estudio de los 3 visitantes interestelares ha creado un nuevo marco de referencia para la astronomía moderna. El 3I Atlas, todavía visible y activo, representa el eslabón más reciente de una cadena de observaciones que redefine nuestra visión del espacio entre las estrellas. Su comportamiento confirma que el universo sigue un orden medible y predecible, pero lo suficientemente complejo como para desafiar continuamente nuestra comprensión. El seguimiento del 3I Atlas dentro del Sistema Solar ha generado una de las bases de datos más completas sobre un objeto interestelar hasta la fecha. Los registros combinan información fotométrica, espectral y dinámica recopilada por observatorios en más de una docena de países. Cada conjunto de datos fue verificado y calibrado de forma independiente, asegurando una precisión sin precedentes. La coordinación entre agencias internacionales permitió construir una línea temporal detallada que describe su evolución desde su descubrimiento hasta su posición actual, aún dentro del sistema solar exterior. El análisis de la curva de luz fue uno de los pilares del estudio. Los observatorios Pan-STARRS, Gemini y Subaru registraron miles de mediciones que, al compararse, revelaron una periodicidad estable. Esta regularidad confirma que el 3I Atlas mantiene una rotación uniforme, lo cual respalda la idea de un cuerpo sólido y denso. La amplitud de las variaciones de brillo permite estimar que su forma es notablemente alargada, aunque sin irregularidades extremas. La precisión de estos datos demuestra el nivel técnico alcanzado por la astronomía moderna. Incluso un objeto que viaja a más de 40 kilómetros por segundo puede ser rastreado con exactitud milimétrica. En el ámbito espectroscópico, los resultados del Very Large Telescope y del James Webb Space Telescope ofrecen una imagen química detallada. Los espectros muestran la presencia de silicatos, óxidos de hierro, compuestos de carbono y trazas de nitrilos. Esta mezcla de materiales es coherente con la encontrada en meteoritos primitivos y confirma que el 3I Atlas se formó en un entorno con temperaturas variables. El hecho de que los mismos compuestos aparezcan en distintas regiones del universo respalda la idea de que la química cósmica es universal, un principio fundamental de la astrofísica moderna. A mitad de la recopilación de datos, el equipo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica detectó una tendencia interesante. La intensidad de las líneas espectrales de carbono disminuía de forma más lenta que la de otros compuestos. Este comportamiento indica que el carbono diatómico, responsable del brillo verdoso observado, persiste en la superficie más tiempo de lo previsto. La resistencia de este compuesto permite estudiar la estabilidad de las moléculas orgánicas ante la radiación ultravioleta del Sol, un dato esencial para la comprensión de los procesos químicos en ambientes extremos. Los datos térmicos también fueron decisivos. Las observaciones infrarrojas realizadas por el satélite NEOWISE mostraron que la temperatura superficial del 3I Atlas varía entre los 180 y los 220 Kelvin, dependiendo de la exposición solar. Esta información confirma que el cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con su entorno y que su conductividad interna es baja. El calor no penetra con rapidez, lo que explica por qué las zonas no expuestas al sol permanecen frías y estables. Este tipo de comportamiento térmico se asocia con materiales porosos, similares a los de los cometas, aunque en este caso su densidad es considerablemente mayor. Las mediciones dinámicas proporcionadas por la NASA Jet Propulsion Laboratory fueron esenciales para definir su órbita. Utilizando técnicas de astrometría de alta precisión, los investigadores calcularon que el 3I Atlas mantiene una trayectoria hiperbólica con un exceso de velocidad suficiente
para abandonar el sistema solar dentro de varios años. Sin embargo, su posición actual todavía se encuentra bajo la influencia del Sol, lo que permite continuar observándolo durante un periodo prolongado. Las predicciones orbitales se actualizan cada semana, y hasta el momento, los márgenes de error permanecen dentro de los límites más bajos registrados para un objeto de este tipo. La recopilación de datos también incluyó observaciones en 1900 radiofrecuencia. Aunque el 3I Atlas no emite señales detectables, su paso por regiones con alta densidad de polvo interplanetario produjo ligeras variaciones en la propagación de ondas de radio provenientes de fuentes lejanas. Este efecto, medido por redes de radiotelescopios, permitió estimar la densidad local del medio interplanetario. Estos resultados proporcionan información indirecta sobre el entorno que el objeto atraviesa, aportando contexto al estudio de su interacción con la materia circundante. Otro conjunto de datos proviene de la fotometría polarimétrica, técnica que mide la orientación de la luz reflejada. Los resultados muestran un patrón coherente con una superficie irregular, con partículas de distinto tamaño distribuidas de manera desigual. Estos valores son consistentes con los obtenidos en cometas del sistema solar, aunque con una diferencia clave. El 3I Atlas refleja menos luz en los ángulos esperados para cuerpos cubiertos de hielo, lo que confirma su baja actividad gaseosa. Esta observación refuerza la conclusión de que su superficie está dominada por materiales sólidos y no por compuestos volátiles. A medida que los datos se integran, los científicos logran reconstruir la historia reciente del objeto. Los modelos de evolución térmica y dinámica indican que desde su entrada en el sistema solar, el 3I Atlas ha perdido menos del 1% de su masa total. Esta cifra demuestra una estabilidad excepcional, muy por encima de la observada en cometas tradicionales. Los investigadores atribuyen esta resistencia a la combinación de su densidad y a la formación de una capa superficial protectora, un fenómeno documentado en varios cuerpos que han sido expuestos a la radiación solar durante largos periodos. Los análisis complementarios también incluyen simulaciones numéricas realizadas con supercomputadoras. Estas simulaciones reproducen las condiciones físicas del objeto y comparan los resultados con los datos observados. En todos los casos, los modelos coinciden con las mediciones reales, confirmando que el comportamiento del 3I Atlas se ajusta plenamente a las leyes conocidas de la mecánica celeste. Este nivel de concordancia refuerza la confianza en las teorías actuales y demuestra que el fenómeno puede ser comprendido sin recurrir a hipótesis fuera del marco científico. En el contexto de la colaboración internacional, los datos del 3I Atlas han sido integrados en catálogos públicos, permitiendo que centros de investigación de todo el mundo participen en su análisis. La transparencia en el manejo de la información garantiza la reproducibilidad de los resultados y fomenta nuevas líneas de estudio. Entre ellas destacan los proyectos que comparan la reflectancia del 3I Atlas con la de meteoritos interestelares, hipotéticos, buscando establecer paralelismos entre materiales locales y foráneos. El valor de este esfuerzo radica en su dimensión acumulativa. Cada nuevo dato complementa y refina los anteriores, creando una imagen cada vez más clara del objeto. A pesar de que sigue dentro del sistema solar, su distancia creciente requiere un esfuerzo coordinado para mantener la calidad de las observaciones. La persistencia de los investigadores y la cooperación global demuestran la capacidad de la ciencia moderna para extender sus límites hasta los confines de nuestro vecindario estelar. El 3I Atlas continúa siendo una fuente de información y un recordatorio de la precisión alcanzada por la astronomía contemporánea. Los datos recopilados hasta ahora constituyen una referencia para todos los estudios futuros sobre objetos interestelares. Cada espectro, cada medición y cada simulación refuerzan la comprensión de los procesos físicos que gobiernan la materia entre las estrellas. En esta etapa de su recorrido, el objeto sigue dentro del sistema solar, ofreciendo la oportunidad
de seguir aprendiendo antes de que su luz se extinga lentamente en la distancia. El 3I Atlas sigue dentro del sistema solar, desplazándose lentamente hacia las fronteras exteriores, aún bajo la influencia del Sol. Su presencia continúa registrándose en los instrumentos ópticos más sensibles y cada nueva observación amplía el conjunto de datos que documenta su paso. El fenómeno ya no se percibe solo como un evento astronómico aislado, sino como un capítulo integral en la historia del estudio de los objetos interestelares. La trayectoria del 3I Atlas ha servido para demostrar que los procesos naturales que rigen el universo son consistentes y universales, y que incluso los visitantes fugaces pueden dejar huellas duraderas en el conocimiento científico. Los resultados, acumulados durante meses de observación, confirman que este objeto conserva su estructura, su rotación y su composición con una estabilidad sorprendente. Los análisis orbitales del Jet Propulsion Laboratory muestran que su movimiento continúa siguiendo una curva hiperbólica perfectamente definida, sin alteraciones significativas. Su aceleración residual, medida por instrumentos terrestres y espaciales, se mantiene constante dentro de los márgenes esperados para un cuerpo sólido con baja actividad superficial. Cada nuevo dato refuerza la conclusión de que la física que explica su comportamiento es la misma que describe a los cuerpos del propio sistema solar: gravedad, radiación y transferencia térmica, actuando con precisión predecible. A mitad de su recorrido actual, mientras cruza regiones cada vez más frías, el brillo del 3I Atlas disminuye lentamente. Su color verdoso, originado por la excitación del carbono diatómico, se atenúa en el espectro visible, pero aún puede detectarse en observaciones de larga exposición. Esa luz, reflejada en silencio desde millones de kilómetros, es un recordatorio tangible de la continuidad del proceso científico. Detrás de cada medición hay una historia de colaboración internacional, de miles de horas de observación coordinada, de cálculos revisados y verificados una y otra vez. Las reflexiones, derivadas de su estudio, trascienden el objeto en sí. La ciencia moderna encuentra en el 3I Atlas una confirmación de su propio método: la observación, la comparación y la verificación constante de los datos. Nada en su comportamiento escapa a las leyes físicas conocidas, pero todo en él invita a profundizar en los límites del entendimiento humano. Su paso demuestra que el universo no necesita ser extraordinario para ser asombroso. Basta con mirar con atención lo que sucede ante nosotros. El impacto de este evento se extiende también al futuro de la exploración espacial. Los datos obtenidos del 3I Atlas ya están siendo utilizados para diseñar protocolos que permitirán reaccionar con mayor rapidez ante nuevas detecciones. La posibilidad de enviar sondas automáticas para interceptar objetos interestelares ha pasado de la teoría a los planes concretos. Las agencias espaciales reconocen que estos viajeros representan oportunidades únicas para estudiar la materia de otras estrellas sin abandonar el sistema solar. El conocimiento adquirido gracias al 3I Atlas servirá para planificar las trayectorias, los tiempos de lanzamiento y las estrategias de observación de futuras misiones. A medida que el objeto se aleja, los científicos continúan revisando sus datos para buscar correlaciones entre su composición y la de los cometas del cinturón de Kuiper. Esta comparación permite entender cómo la diversidad química del universo se refleja también dentro de nuestro propio vecindario. El hecho de que un cuerpo originado a años luz de distancia presente compuestos familiares demuestra que los procesos de formación planetaria comparten ingredientes comunes. Esa conexión entre lo lejano y lo cercano es uno de los logros más profundos del estudio astronómico moderno. Los astrónomos reconocen que la observación del 3I Atlas marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia, no por haber revelado algo inexplicable, sino por haber confirmado que la precisión humana puede alcanzar lo que antes parecía inalcanzable.
Seguir un objeto tan pequeño y distante, calcular su velocidad, su forma y su composición con exactitud científica, demuestra que la tecnología y el conocimiento avanzan de la mano. Lo que en otras épocas habría sido un destello fugaz, se ha convertido en una fuente de información duradera, medible y verificable. En las últimas mediciones, realizadas por el telescopio Subaru y la red de observatorios del hemisferio sur, el 3I Atlas aparece como un punto débil, moviéndose lentamente hacia la oscuridad más allá de Neptuno. Su velocidad le garantiza la salida definitiva del sistema solar en algunos años, pero todavía se encuentra bajo la influencia gravitacional del Sol. Cada fotón reflejado hacia la Tierra representa un mensaje silencioso de la física en su estado más puro. La ciencia no necesita interpretaciones imaginarias, basta con observar y registrar lo que la naturaleza ofrece. La reflexión científica más importante que deja su paso es que el universo no se divide en lo conocido y lo desconocido, sino en lo que ya hemos medido y lo que aún estamos por medir. El 3I Atlas ha pasado de ser una incógnita a un dato concreto, de una anomalía a un punto de referencia. Su estudio ha permitido comprobar la solidez de las teorías actuales y al mismo tiempo ha recordado que cada nueva observación abre la puerta a preguntas más amplias. La astronomía avanza no solo por las respuestas que encuentra, sino por la precisión con la que define sus incertidumbres. Mientras continúa su viaje silencioso, el 3I Atlas se convierte en una metáfora perfecta de la ciencia contemporánea. Una búsqueda constante que no se detiene ante lo desconocido, sino que lo ilumina con datos, evidencia y paciencia. La humanidad observa este punto luminoso alejándose, consciente de que su breve paso dejará una huella permanente en la historia de la investigación cósmica. El legado del 3I Atlas no se mide solo en los informes y publicaciones que genera, sino en la expansión del horizonte de lo posible. Su tránsito por el sistema solar demostró que los instrumentos humanos pueden capturar la esencia de un fenómeno interestelar con la misma claridad con la que registran los movimientos de los planetas. Cada observatorio que lo siguió, cada gráfico que representó su trayectoria, cada número registrado, constituye una pieza de un mosaico que permanecerá como testimonio de un momento de precisión y descubrimiento. Al final, la reflexión que surge de su estudio no es de misterio, sino de asombro ante la consistencia del cosmos. La materia que compone al 3I Atlas, formada quizás en los alrededores de otra estrella, obedece las mismas leyes que rigen la Tierra, el Sol y los planetas. Esa uniformidad es la mayor evidencia de que el universo es un todo coherente, donde cada partícula sigue las mismas reglas fundamentales. El objeto interestelar que hoy viaja hacia el límite del sistema solar nos recuerda que somos parte del mismo orden físico que guía su camino. Su luz, cada vez más tenue, seguirá siendo rastreada mientras los instrumentos lo permitan. Y, cuando finalmente se pierda entre las sombras del espacio, quedará el registro de su paso como prueba de la capacidad humana para observar, entender y preservar el conocimiento. La ciencia continuará mirando hacia el horizonte, sabiendo que en cualquier momento otro visitante interestelar puede aparecer, trayendo consigo nuevos datos y nuevas oportunidades para explorar los confines del cosmos. El 3I Atlas aún está aquí, cruzando lentamente nuestro sistema estelar, iluminando con su presencia el camino de la observación precisa y recordando a la humanidad que la curiosidad y el rigor son las herramientas que mantienen viva la búsqueda del conocimiento.